Les saludamos con la paz de Dios. Queremos compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática. Ya es la lección número 4, una ilustración de Cristo. Estamos estudiando la ley y el Evangelio y nos hemos centrado en el libro de Génesis inicialmente, que nos narra pues algunos eventos como la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel, y 4 grandes personajes como son Abraham, Isaac, Jacob y José. Hoy nos vamos a centrar en la vida de José. Vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Pastor Antonio. Amén. Amante y misericordioso Señor, Rey del cielo, delante de tu presencia estamos para darte muchas gracias por la bendición que nos das de poder invocar tu nombre, para que al tomar tu palabra tú nos dé la dirección, nos dé la sabiduría que viene del cielo, que tu Santo Espíritu sea llenando nuestros corazones y también a los corazones de aquellas personas que escuchan el mensaje, para que se pueda recibir una enseñanza de parte de ella, para que podamos ponerla por obra y practicarla. Perdona nuestros pecados, bendícenos, levántanos con tu santa bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En la introducción vamos a encontrar 7 puntos de comparación entre la persona de José y la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es todo un paralelo. Su integridad y virtud fueron ferozmente atacadas. Cristo, que tenía también ese carácter divino, odiado porque su virtud e integridad no se podían corromper, odiado por ser un fiel reprendedor del pecado. También testificaron contra él, sufrió por ser justo, encarcelado, vendido. Sus hermanos le quitaron su túnica de colores. Es casi algo muy similar a lo que pasa con la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en la experiencia de esta lección el primer subtítulo: José visto por sus hermanos. La primera pregunta dice: ¿qué sabemos sobre la juventud de José y sus acciones cuando todavía él estaba con su familia? ¿Y cómo lo consideraban sus hermanos? Pastor Orlando. Muy bien, interesante cómo aquí nos habla del saber, porque también hay situaciones en que es el sentir y el hacer. Pero en este caso, lo básico del saber era que José era un joven de 17 años. Nos habla también en su biografía de que apacentaba los rebaños o las ovejas conjuntamente con sus hermanos, y que los hijos de Bila y de Silpa, que fueron las siervas de Raquel y de Lea, las esposas de Jacob, no andaban bien, y que él tuvo que reprender y hablarle a su padre de sus malos pasos que daba, y esto les ganó lógicamente el repudio, el rechazo de sus propios hermanos. Pero dice también dentro de la biografía que sus hermanos vieron que su padre amaba más que a todos los hermanos a José, y lo demostró, aunque no nos dice aquí, pero que por otros pasajes posteriormente, que lo demostró dándole la túnica de colores, que era túnica para príncipes, y eso le ganó que lo aborrecieran más. Y dice que no les podía hablar pacíficamente, es decir, que le hablaban de una manera airada, con rabia, con odio en su corazón. Nos dice la nota que cómo lo consideraban los hermanos como un enemigo, pero la nota nos habla de que su carácter era muy diferente. Era el hijo mayor de Raquel. Dice que José era hermoso no solamente a nivel físico, sino que también a nivel espiritual. Presenta aquí 8 puntos interesantes: que era puro, era un joven activo, un joven alegre, pero al mismo tiempo tenía seriedad. O sea, aquí nos hace una hincapié de que uno puede ser alegre pero al mismo tiempo ser serio, porque dice que era alegre pero al mismo tiempo era serio. Tenía una firmeza moral, también obedecía a Dios. Como séptimo dice tenía benignidad, y como octavo fidelidad, y noveno veracidad. Son características importantes en la biografía de este joven. Dice que al morir su madre, sus afectos, ya que ya no es la biografía, el saber, sino ya tiene que ver con el sentir. El afecto, dice, al morir su madre, se aferró estrechamente a su padre.
eso lo llevó a estar más cerca de su padre. Y el corazón de Jacob estaba ligado a ese hijo de su vejez. O sea que hubo un motivo, el por qué Jacob amaba más a su hijo, y el motivo por qué él estaba aferrado a su padre. Era un afectivo en la parte psíquica, en la parte interna, o sea, emocional, lo que tenía que ver con el sentir. Al sentirse que era huérfano de madre, entonces se volcó todos sus afectos hacia su padre, y a su vez su padre lo salvaguardó porque era su hijo de la vejez, pero también era huérfano de madre. Interesante esa parte. Vamos a entrar ahora en la segunda, el pastor Antonio Martínez. ¿Qué otro acontecimiento despertó el odio de sus hermanos? Y nos habla qué culpa suya, qué fue la culpa suya que la relación con sus hermanos empeorara cada vez más. Bueno, entonces además ya nos dimos cuenta que su padre le amaba más y eso trajo el rechazo por sus hermanos. Seguramente esto también nos da una enseñanza que como padres debiéramos tener cuidado en no amar más a unos hijos que a nosotros. O lo podemos amar, pero no demostrar. Deberíamos amarlos a todos, ¿no? La gran enseñanza de Dios es que aún el pecador lo ama, entregó más por el mismo pecador que por los que no habían pecado, porque entregó a su amado Hijo. Entonces mira bien que nosotros somos, como humanos que somos, nos inclinamos a recibir amor, a darle amor al que nos da amor. Y seguramente en eso, sin quererlo, porque seguramente Jacob no lo miró como de una manera negativa, amarlo más a él, porque ya tú dijiste acerca de por qué lo hizo, pero luego viene otro acontecimiento que es que él soñó, y dentro del sueño, pues ya vemos de que soñaba de que habían los 12 manojos de trigo se inclinaban hacia él, ¿no? Y que también en el sueño hablaba de que el sol y la luna también se inclinaban hacia él, y entonces ahora vemos de que eso trajo terriblemente descontento a sus hermanos, ¿cierto? Porque además de eso, que su padre lo amaba, ahora él les cuenta, según la nota dice, les contó su misión, pero ellos no le respondieron. O sea, esa era la misión por la cual José había venido a esta tierra. Dios le había dado ese ministerio, digámoslo así, de ser un hombre donde le iba a Dios a revelar el futuro por medio de los sueños. Y les estaba dando a conocer el futuro que ellos iban a tener. Y verdaderamente ese era. Cuando José llegó a ser el gobernante de Egipto y llegó Dios a revelarle, le revela por medio del sueño del rey, le revela lo que iba a acontecer. Entonces ahora él da a conocer lo que había que hacer, y eso hizo que los hermanos pudieran venir ahí porque hubo hambre en la tierra. Y en ese momento vinieron, aunque quizás no vinieron los 12, pero sí vinieron 10. Y los 10 se inclinaron hacia él, que podemos decir que se cumplió ese sueño que era profético. Y después tampoco vino la madre, quizás porque pues estaba muerta, pero vino su padre y también tuvo que humillarse ante él porque lo iba a sostener. Entonces por eso es muy importante mirar de que hay dos tipos, porque su pregunta dice, ¿fue suya la culpa? Digamos, la culpa de que la relación con los hermanos empeorara. Entonces aquí vemos de que hay dos tipos o dos causas por las cuales hay odio en las personas. Una es por causa nuestra. A veces nosotros somos ofensivos a las demás personas, a nuestros hermanos, porque nosotros somos arrogantes, porque somos autosuficientes, porque somos orgullosos, porque le hacemos mal a las demás personas. Esa es una causa de que haya enojo, pero esa no era la causa de José. Esa no era la causa de José. ¿Cuál era la otra causa? La otra causa es por hacer lo correcto, por hacer lo justo, por relatar los sueños. Por hacer lo correcto. Cuando una persona a veces hace lo correcto, hay otras personas que sienten envidia, porque aquí dice en Hechos 7:9, en la primera parte, y los patriarcas movidos por envidia. Entonces eso trajo la envidia, porque el hecho de que José prosperaba, de que recibía bendición, pero esa bendición venía de Dios, y José no tenía la culpa de que Dios le diera sus sueños. Él mismo no tenía la culpa que su padre lo amara más, que lo estimara más, que le ofreciera esa túnica de colores. Entonces
mira bien que por esa causa, por él ser correcto, porque también presenta la historia que él trataba de ser obediente a su padre, a lo que su padre le mandaba en todo, y por eso su padre entonces lo colocaba como por encima de sus hermanos. Entonces de ahí que esa es una enseñanza también para nosotros. Muchas veces nosotros somos odiados por hacer el bien, por ser correctos, por decir la verdad, por ser justos, por mantener firmes y fieles a los principios de Dios, y eso, digámoslo, que el Señor Jesucristo dice que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperan. Pero lo triste es que cuando nosotros somos culpables y somos odiosos, orgullosos, todo lo contrario, entonces sí somos culpables. Pero en este caso José José estaba alarmado por sus miradas enojados, el miedo tomó su lugar de la alegría e instintivamente se estremeció ante su presencia, ante la presencia de sus hermanos, ¿no? Entonces, luego lo arrojaron violentamente. Ahí vemos la actitud de la envidia, la actitud de cuando las personas tienen envidia, entonces ya comienzan a obrar por medio de la violencia. Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios de ser fieles, pero sin hacer daño a nadie. Viene un subtítulo que dice vendido como esclavo. La tercera pregunta del hermano Samuel dice: ¿hasta dónde llegó el odio de sus hermanos? Y en lugar de derramar su sangre inocente, ¿qué hicieron? Al igual que José, ¿quién fue vendido por alguien que dio la impresión de la muerte? Entonces hay tres preguntas dentro de esta. Entonces, hermano Samuel, puedes darnos la respuesta de esta. Bueno, entonces el odio llegó hasta echarle en una cisterna, tenían unas limitaciones ahí, tenían seguramente otros propósitos más trágicos, pero Dios está ahí salvaguardándolo. Ahora, en medio de ese escenario, pues van a venderle como una mejor opción en vez de sacrificarlo y de matarle. Y también pues lo van a vender por 20 piezas de plata. Ya el Nuevo Testamento, Mateo 26:15, nos va a decir cómo el Señor Jesucristo fue vendido también por 30 piezas de plata. Estoy mirando acá una cronología bíblica que dice que Jacob llegó a Egipto en el 1660, alrededor de esa fecha entonces está José allá en Egipto, y todos esos años que han pasado, pero apenas 10 piezas de plata, o sea que Cristo fue devaluado y el precio del Señor Jesucristo fue vendido como esclavo. En esos versículos, por ejemplo, del 37, en el 26, así como estamos viendo que José es un tipo de Cristo, también es muy interesante notar aquí a Judá, que aparece como un intercesor. Es un tipo de mediación, el que habla a favor de José, el que intercede por él, y vemos que a través de la simiente de Judá viene Cristo, nuestro sumo sacerdote, Amén, nuestro intercesor. En el versículo 27 dice, las palabras de Judá: no lo ataquen, no lo vamos a herir, no lo vamos a matar, porque es nuestro hermano, es nuestra carne, y sus hermanos acordaron con él este convenio. Entonces Cristo también es nuestro hermano, Cristo es nuestra carne, tomó nuestra naturaleza humana, y lo interesante de este convenio entre Judá y sus hermanos es que Cristo también acordó, hizo un pacto de salvación, porque es por este convenio que no matan a José, y Cristo también por su pacto, por la sangre del nuevo pacto, nos permite una salvación muy grande a cada uno de nosotros. Ya en la nota vamos a encontrar 5 paralelos: Jesús llamado por Dios, José llamado por Dios para gobernar, Cristo llamado a ser rey. Odiado por sus hermanos, también el Señor Jesucristo, dice, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos, odio hacia él. Hermanos espirituales. Exacto. Tercero, decidieron matarlo, echarlo en una cisterna. Temían que desviara de ellos la atención del pueblo, y por eso querían entonces limitarle. Al fin lo vendieron impulsados por envidia, y vemos que también Cristo fue vendido, ¿no? Y le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey. Dios contrarrestó en el caso de José su proceder de sus hermanos y lo hizo servir para cumplir su misión, su propósito. De hecho, vemos aquí al 100% la soberanía divina. Amén. De la misma forma, al obrar por la muerte de Cristo, dice que así provocaron los enemigos de Jesús ese mismo resultado de que se constituyó en el Rey de su pueblo y el Rey de nuestra salvación.
Vamos a avanzar a la cuarta pregunta. ¿Qué le pasó a José en Egipto durante todos los años de pesadas cargas y responsabilidades fuera de su hogar? ¿Quién estaba con José y le ayudó en todo tiempo y necesidad? Pastor Orlando. Entonces, ¿qué pasó con José en Egipto? Ya sabemos que José estaba allá en el pozo, que lo echaron, pero que el Judá por su intervención lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas, y aquí nos habla de los madianitas. Es un sinónimo porque los descendientes de los árabes son conscientes que son descendientes de Ismael, de Madián, o sea, de los descendientes de la descendencia de Abraham. El uno de Agar y el otro directamente de la esposa segunda que dio origen a los madianitas. Entonces dice que los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, y me llama la atención aquí, lo subrayo, el eunuco de Faraón. Y Sí. sin embargo los eunucos se podían casar a pesar de que tenían esos problemas de castración, porque ellos cuidaban las harinas de mujeres. Ocupaban puestos de importancia, y más adelante vemos que eso ocasionaba problemas a nivel de hogar de una esposa insatisfecha al tener un eunuco como esposo, capitán de la guardia. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa del Señor de Egipto. Y dice, vio su Señor que Jehová era con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Me llama la atención esa última parte. Todo lo que hacía era consciente de que era bendición de parte de ese Dios a quien él servía. Aquellos que estudian la Biblia, dice la nota, buscan el consejo de Dios, dependen de Cristo, serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. O sea que todas las bendiciones que llegan a nosotros tiene que ver con la relación que nosotros tengamos con Dios. Amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, dice Job 22:21. La Biblia nos dice también en Proverbio que el principio de la sabiduría, dice el 1:7, es el temor al Eterno. Y eso se vio en José. Los buenos principios, dice, relucirán en la vida de manera real. Y dice que producirá una firmeza de propósito incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer. O sea que la clave es la relación que tengamos, permanece en mí, yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer, pero todo lo puedo en Cristo. Y el amor por la verdad y la justicia ha de reinar en el alma, para que reluzca el carácter que el cielo puede aprobar, dice también la nota. Pero pasemos ahora a la quinta. Después de la amarga experiencia con sus hermanos, y luego lo que le pasó allá en Egipto, ¿qué ocurrió cuando se negó a violar sus principios allá en Egipto, ya así como sirviente de Potifera, el general? ¿Qué sufrió a pesar de que era inocente, Pastor Antonio? Pues aquí podemos mirar a un hombre de Dios que viene pasando por una dificultad terrible, donde está pasando por una prueba difícil, que es su propia familia, sus propios hermanos, los que él amaba, lo rechazan, y pasa por esa difícil prueba. Podemos decir que la logró vencer, pero en este momento viene la otra más difícil, que es una tentación externa, que es la que viene a todos. La Biblia dice que no es pecado que seamos tentados, pecado es no pasar, ceder a la tentación. Y todo cristiano, hijo de Dios, es tentado. Eso debe ser claro para todos nosotros. Nunca podemos estar libres de la tentación. Pero ahí es donde está la clave. En este caso, ya sus hermanos lo han odiado, ya no había remedio, él llegó a Egipto, fue vendido, pero ahora entonces cuando estaba prosperado, cuando ya ahora la bendición vino sobre él de parte de Dios, entonces el diablo no estaba contento y le coloca la tentación de que la mujer de Potifar se enamorara de él. Y al enamorarse de él, entonces en su integridad, pues no es tan fácil para un hombre normal que ahora pueda resistir esa situación, ¿no? Un hombre normal naturalmente siente el deseo sexual, y además pues imaginémonos que la mujer de Potifar no iba a ser una mujer fea, de las peores de Egipto, debía ser una de las mejores mujeres en sentido carnal, atractiva, y entonces lo sedujo a que durmiera con él.
pero en su integridad él tenía dos puntos importantes, y era el respeto que tenía por su amo. En un punto era que él aprendió a ser muy honesto, digámoslo así, muy legal, porque el amo lo que le ha dicho: lo único que te voy a reservar es a mi esposa, y sobre todo te voy a dar autoridad, pero no te voy a dar autoridad sobre mi esposa, no puede. Pero en ese momento él le dice: ¿cómo yo voy a ofender a mi amo y pecar contra mi Dios? Entonces es importante analizar. La nota dice que José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser vendido en Egipto. Dice: pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios, como nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. O sea, que él allá en medio del amor de su padre no sentía tanta necesidad de Dios, pero ahora, cuando está en esa situación de ser perseguido, de estar aborrecido allá en Egipto, lejos de su padre, se echó de la mano de Dios. Ahora sí. Pero José, dice, llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto con su comportamiento alegre, a pesar de su tristeza. Entonces, ahora vemos que donde mora Dios, o sea, si un cristiano, por duras que sean las pruebas y difíciles, pero está con Dios, lleva a Dios en su corazón, no va a afectarle de una manera que lo va a destruir, ¿no? José estaba tranquilo, y aquí presente que en vez de la tristeza que debía manejar allá, él mantenía alegre. Entonces, por eso este momento es una enseñanza para nosotros, porque en medio de la prueba uno tiene mucho más fortaleza. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba a recibir el Evangelio, y me vinieron difíciles pruebas, y aún seguramente me sentía mucho más, como más ferviente que quizás ahora, porque uno ve que en medio de esas pruebas Dios respondía a las peticiones, respondía a la ayuda que uno pedía, y eso lo fortalecía a uno para avanzar. Y por eso es muy importante, hermanos, cuando vengan pruebas a ustedes, a cada uno de vosotros, cuando vengan esas dificultades, esas tentaciones, tengamos en cuenta, no nos despeguemos de la mano de Dios. Si Dios nos hace victoriosos y nos hace, tengan en cuenta así que cuando uno pasa una prueba, le viene otra más difícil. ¿Por qué? Porque el diablo no va a quedar tranquilo, y él va a querer luchar hasta que tratar de hacernos caer. Pero en Cristo Jesús tenemos poder y no venceríamos. Esta es una enseñanza que nos deja esta quinta pregunta. Por lo tanto, viene un subtítulo que dice cambio de circunstancia. O sea, ahora cambia la circunstancia. Siempre Dios nos da esas dos partes. Hermano Samuel, ¿qué situación crítica surgió en Canaán, en la casa de Jacob? ¿Y qué tuvieron que hacer los hermanos de José para que toda la familia sobreviviera durante esa hambruna? Bueno, la situación crítica es un hambre que surge en ese territorio, y que pues son zonas muy desérticas, y entonces la adquisición de alimentos es muy complicado. En cambio en Egipto, a las orillas del río, entonces exacto, ahí había un fácil cultivo. Siempre Egipto se ve convertido en ese granero del mundo. Ellos pues tienen que descender a Egipto, dice el versículo 3 del capítulo 42, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y eso pues también geográficamente, ese descender también tiene una aplicación espiritual, porque vemos que los patriarcas también descendieron. El mismo Abraham descendió, el que se salva es Isaac, quien no descendió, tuvo hambre, tuvo crisis, pero confió en la gracia de Dios y Dios le proveyó alimento. Vamos a ver que Jacob desciende de Egipto, como estos patriarcas también, sus 10 hermanos están. Nosotros pues no necesitamos descender al mundo en Egipto para que nos dé la provisión, porque el Señor puede proveernos lo que necesitemos. Ya encontramos entonces en esta sexta pregunta una realidad y el cumplimiento de los sueños que tenía José. Dice al final la nota: y se inclinaron a él rostro en tierra. El sueño de José se hizo una realidad. Puede ser que los sueños tarde o temprano se van a cumplir, y hay que contar esos sueños, esos anhelos, y con la ayuda de Dios se hacen una realidad. Vamos a la séptima pregunta. La última vez que José había visto a sus hermanos fue cuando lo vendieron como esclavo.
¿Cómo se sintió cuando los vio después de tanto tiempo? ¿Cómo los recibió la segunda vez que visitaron a Egipto? Pastor Flores. Bueno, ya sabemos que hubo dos descendidas de los hermanos. La primera, en el cual dejaron a Simeón, el que más le había hecho daño, según Patriarcas y Profetas, página 88. Y dice que allí lo dejó preso para que luego trajeran a su propio hermano, el de carne, tanto el papá como el mamá, en este caso de Raquel, que fue Benjamín. Y dice que en la segunda, ya cuando regresan, entonces hubo una circunstancia de que llegó a darles alimento, los probó, a Benjamín le dio una quinta parte más que a los demás, para mirar cómo habían evolucionado en su carácter, y luego después les invita para que se vayan, pero le echó la copa a su hermano menor para luego poderlo traer preso juntamente con sus hermanos y que quedara como siervo, y ahí fue la prueba terrible para sus hermanos, pero también que tocó su parte sentimental, cuando dice que apartóse él de ellos y lloró, después volvió ellos y les habló. Dice que tomó de entre ellos a Simeón, fue la primera vez, pero en la segunda dice que no pudo aguantar más, lloró y dice que se dio a conocer, dijo quién era él, que era José, que él era el que su padre tanto lo añoró y sufría porque según una mala bestia lo había devorado. Y entonces dice que ahora se dio a conocer y dice que vinieron los descargos de sus propios hermanos, echaban culpas unos con otros, y finalmente le dijo: mire, las cosas, quiero decirles que esto no fue humano, sino fue algo divino. Todo ocurrió para yo ser un instrumento, no solamente para ustedes, sino también para el mismo Egipto, para el mundo. Entonces le dio a conocer que era un propósito divino. Qué interesante cuando nosotros, en medio de las circunstancias, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que hemos sido llamados. Hay cosas que, como dijo el Señor a Pedro, lo que ahora hago no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Hay situaciones que nosotros no las entendemos en el momento. Toda la vida de José, todo lo que le pasó, pero todo era para llevarlo a ser un estadista, para llevarlo a ser un proveedor, un economista que pudiera proveer alimentos tanto para su raza como también para las demás naciones. Y eso lo quiere que Dios también, que nosotros seamos bendición como pueblo. Pasemos ahora a una parte que dice ternura, amor y perdón. Dice, ¿qué demostró José cuando se dio a conocer a sus hermanos? En lugar de condenarlos por el mal que había hecho, ¿qué hizo hermano Jesús Antonio Martín, Pastor Antonio? Bien, entonces podríamos decir que es muy fácil amar al que nos ama. Eso es muy agradable, ¿cierto? Eso es muy fácil. Pero ahora José había recibido de sus hermanos odio, rencor, envidia, lo habían perseguido, lo habían vendido, habían deseado la muerte de él. Pero ahora la pregunta que se nos hace es, ¿qué demostró José? Aquí nos dice que lo único que él les demostró fue amor, ternura y perdón. O sea, esos son atributos de Dios, hermano. Yo creo que un hombre así no demuestra más, sino que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía el propósito por el cual estaba allí. O sea, él conoció el propósito por qué sus hermanos habían hecho eso. Porque la nota dice, José fue uno de los pocos capaces de resistir la tentación. Logró demostrar que mantenía una singularidad de propósito para la gloria de Dios. O sea, que él entiende de que él estaba con un propósito en la tierra y que estaba cumpliendo el propósito, y por eso, dentro de eso que él entiende, él les demuestra a sus hermanos, en primer lugar, que él les dice, yo soy José, vengan a mí. Entonces la segunda pregunta fue, ¿qué hizo? Entonces, ahora lo que hace, en lugar de condenarlos, en lugar de ponerse a hablar mal de ellos, aprovechar la oportunidad, como hacemos muchos de pronto, que a veces miramos la oportunidad de vengarnos, de decir, ahora sí me va a sacar el clavo, como dice la gente vulgarmente, me va a sacar el clavo. Él no hizo eso. Él le dice, no teman,
No teman porque aunque ustedes me vendieron, o sea, les hace reconocer de que sí eran culpables. Aunque ustedes me han vendido, pero para eso lo ha usado Dios para bien. Es para traerme aquí para que yo pueda darles a ustedes la oportunidad ahora de que tengan vida. O sea, ahora le dice, no solamente ustedes, sino traigan a sus familias, traigan a mi padre vive, traigan a mi padre, porque aquí hay lugar para todos. O sea, que Dios ha proveído esto para que nos salvemos. Mire que Él le dio la gloria en ese momento, fue a quién. Él no dijo, fue que yo estoy aquí porque yo soy poderoso para darles alimento, nada, no, sino es que Dios el que me trajo aquí para preservarnos la vida. Y entonces eso es muy importante en el paralelo con Jesucristo, porque Jesucristo le pasó lo mismo, podemos decir. Jesucristo fue aborrecido, fue perseguido, dejó su trono, dejó su gloria, su Padre pues sufrió mucho, según vemos la historia de la redención, su Padre amaba también, Dios Padre lo amaba mucho al Señor Jesucristo, pero Él tuvo que aceptar que su Hijo mismo se ofreció por amor a nosotros, a nuestros pecados, que iba a venir a la tierra a morir por el pecador. Y entonces Él no vino a darse gloria a sí mismo, Jesucristo mismo no vino a darse gloria, vino a darle la gloria ¿a quién? Al Padre. Y por eso en este punto podemos darnos cuenta que es muy importante la enseñanza que nos da José, porque ahora dice su religión le acompañaba donde quiera que él iba, o en cualquier situación que fuese colocado. O sea, muchas veces nosotros somos religiosos cuando tenemos comodidad, cuando estamos bien, cuando todos nos aplauden, cuando todo está bueno, somos buenos religiosos. Pero apenas vienen los problemas, entonces comenzamos a desmayar. Y esta no es la enseñanza que dio José. José estuvo en la cárcel, José estuvo en diferentes situaciones, pero él fue fiel a Dios en todo. Su religión iba, dice, en toda parte. Y eso es una enseñanza muy grande para nosotros, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos presentar este testimonio ante el mundo y que no necesitemos decirle al mundo que somos cristianos, que el mundo se dé cuenta que somos cristianos, porque vivimos el cristianismo, porque demostramos nuestra religión, que somos adventistas porque somos adventistas, porque esperamos la segunda venida de Cristo. Que el Señor nos guarde y nos dé bendición, es mi deseo en Cristo. Amén. Bien, ya para el cierre, en el estudio adicional, tenemos entonces que José es una representación de la vida de Cristo. En primer lugar, pues fue ese hijo sumiso, como Mateo 3:17 también nos habla del Señor Jesús en el bautismo. Este es mi hijo amado. José era el amado de Jacob también, y estaba en esa sumisión a su padre. En segundo término, fue también un siervo sufriente, porque pues vino, así como José fue vendido como esclavo, el Señor también fue tratado como esclavo. Filipenses 2 nos dice que fue humillado, estando en la condición de hombres, de humanos, se hizo siervo, se hizo esclavo. En tercer lugar, José fue exaltado como soberano. También Filipenses 2 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, será reconocido como ese soberano, así como a José doblaron también rodilla. Número 4, José fue ese salvador que fue a buscar a su padre, que fue a buscar a sus hermanos. Y Cristo también nos da la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Qué importante estas lecciones. Encontramos la pedagogía del hogar, que es muy importante. Amén. La pedagogía divina. En la primera parte de la segunda nota nos dan 3 lecciones. Dice las lecciones que dio Jacob a José en su juventud, al expresar su firme confianza en Dios y relatarle vez tras vez las preciosas evidencias de la amante bondad de Dios e incesante cuidado. Fueron precisamente las lecciones que necesitó en su destierro entre un pueblo idólatra. Usó prácticamente estas lecciones en tiempo de prueba. Que podamos nosotros aprender de estas lecciones divinas. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él confirme su palabra. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos ante ti para adorarte. Muchas gracias porque a través de estos medios podemos compartir lo que tú nos quieres revelar, los caracteres que vamos a llevar al cielo. Sabemos que tendrán que pasar por circunstancias difíciles de prueba, como le pasó a José, pero también Cristo Jesús tuvo que padecer, sufrir,
para darnos un ejemplo de las lecciones en el camino, en el transitar hacia la patria eterna. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a los que a través de estos medios nos escuchan y ven. Amén. Tú sabes, Señor, las necesidades particulares de cada uno, las económicas, emocionales, sentimentales, espirituales, para que tú entres a operar a los que están enfermos del alma y del cuerpo, los necesitados a nivel económico, y permita, Señor, que también nos podamos proyectar hacia la eternidad. Rompas ataduras, las cadenas de iniquidad que Dios quiere colocarnos, y permita que podamos, Señor, como hijos pródigos, regresar al lecho nuevamente paterno, reencontrarnos y poder nunca separarnos más en las mansiones eternas para siempre. Te lo pedimos, que bendigas a cada uno, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jairo Multimedia, muchas bendiciones. Compartan la ley y el evangelio. Amén. Amén.